Es hoy el grato placer del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación contar con Ángel Pardo de la Universidad de Chile, que nos hablará del conteo de órbitas periódicas en billares periódicos infinitos. Un aplauso para nuestro profesor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sebastián, por bella introducción también. Como les comenta Sebastián, ¿cierto? Yo les voy a hablar del conteo de órbitas periódicas en billares periódicos infinitos. Y esta charla va a tener la siguiente forma. Voy a partir hablando primero de un problema de conteo de órbitas periódicas en el caso de billares finitos, ¿cierto? Entonces les voy a contar primero qué son los billares finitos. Voy a dar una motivación de problemas abiertos importantes del área y luego voy a pasar a un caso particular de billares que se llaman racionales, ¿ya? Donde es el área donde yo trabajo y que donde se pueden decir más cosas sobre este resultado en general, ¿ya? Y luego voy a pasar a un caso particular de un billar infinito periódico que se llama el modelo de Wyntree. Les voy a presentar el modelo, les voy a contar un poco sobre los resultados que hay en el caso del problema de conteo que me interesa y algunas ideas y dificultades bien superficialmente, como para que se hagan una idea de por dónde va la cosa. Y finalmente, si es que el tiempo alcanza, les voy a contar un poco de posibles generalizaciones y nuevas ideas en las que estoy trabajando. Eso. Y finalmente voy a hacer un pequeño comentario sobre los billares que no caen dentro de esta familia donde yo trabajo. Bien, entonces el objeto básico de estudio en esta charla es lo que se conoce como un billar poligonal, ¿ya? Donde básicamente lo que tenemos es un polígono en R2 y en su interior se juega una dinámica de billar, ¿ya? Que en el fondo tengo una partícula ideal que se mueve en línea recta a velocidad constante mientras va por el interior hasta que choca en un borde, ¿ya? Y refleja, rebota, ¿cierto? Con las leyes clásicas de la óptica, ¿cierto? O de la mecánica elástica, donde en el fondo el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿ya? Y eso se repite indefinidamente, salvo en que caigamos en alguna buchaca, ¿cierto? En algún vértice de nuestro polígono. En ese momento decimos que la trayectoria muere, ¿cierto? También se puede decidir que escoge cierto ángulo para continuar, pero vamos a tratarlas como trayectorias singulares, ¿ya? Que caen en buchaca. Ahí se acaba la dinámica, ¿ya? Pero para la mayoría de las trayectorias, ¿cierto? Se puede cuantificar. Las trayectorias tienen órbitas infinitas hacia el futuro y hacia el pasado, ¿ya? O sea, uno puede seguir la partícula y moverse por el billar indefinidamente. Y en estos objetos, lo que a mí me interesa son las órbitas periódicas, ya las trayectorias periódicas. Es decir, yo voy a considerar aquellas trayectorias que luego de rebotar un par de veces en los bordes van a volver al punto de partida, ¿ya? Y apuntando en la misma dirección inicial, ¿ya? Entonces acá tengo un ejemplo súper básico, ¿cierto? En este polígono de la trayectoria vertical en el centro, ¿cierto? Si yo le pego hacia arriba, se va a quedar rebotando indefinidamente hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Es una trayectoria periódica. Y una característica de los billares poligonales es que las trayectorias periódicas vienen en familias, ¿ya? Vienen en familias que se llaman clases de isotopía, pero básicamente, si yo tomo una trayectoria periódica y me muevo un poquito del punto de partida, ¿ya? Y miro en la misma dirección, esa trayectoria también va a ser periódica, ¿ya? Entonces, en general se forman, como aparece aquí, ¿cierto? Unas bandas de trayectorias periódicas que son esencialmente la misma, ¿ya? Entonces nos interesa, para no trivializar el problema de conteo, ¿cierto? Porque queremos contar cuántas de estas trayectorias hay para un cierto largo dado. Estoy diciendo que si tengo una, tengo infinita, entonces para no trivializar el problema, consideramos estas familias como si fueran una sola, ¿ya? Entonces, queremos contar trayectorias periódicas que son esencialmente distintas. Entonces, motivemos este problema con algunas preguntas. Entonces, yo les estoy proponiendo, ¿cierto?, contar trayectorias periódicas. Bueno, lo primero es preguntarse, ¿hay trayectorias periódicas? ¿Ya? Que en el caso, ¿cierto? Y en el caso del polígono más básico, ¿cierto?, el triángulo, que viene menos lado. En el caso del triángulo se puede demostrar que existen trayectorias periódicas, ¿ya? En muchos casos, en el caso, por ejemplo, del triángulo
los triángulos agudos, si uno toma las bases de las alturas de todos los lados y los junta por una línea recta, se forma lo que se conoce como el triángulo órtico, ¿ya? Y se puede demostrar que eso es una trayectoria de un billar, ¿ya? Es decir, los ángulos que se forman acá, ¿cierto? Este coincide con este con este con este, ¿ya? Y eso forma una trayectoria periódica, ¿ya? Esa construcción, en el caso obtuso, por ejemplo, ya no sirve porque el triángulo órtico queda fuera del triángulo, ¿ya? Y de hecho, un dinamista, ¿cierto? Esto es del área del sistema dinámico, un dinamista famoso, Anatol Katok, ofreció $10.000 a quien demostrara que en general, para cualquier triángulo dado, existe una trayectoria periódica, ¿no? Y bueno, cuando uno pone este problema es súper natural como tratar de ya agarrar algún triángulo y empezar a hacer dibujo, ¿ya? Pero hay demostraciones, hay teoremas que dicen que dado un largo cualquiera, un número cualquiera que a usted se le ocurra, existe un triángulo obtuso que no tiene ninguna trayectoria periódica de ese largo o menor, ¿ya? O sea, no hay ninguna construcción elemental, ¿cierto? Dibujística, que pueda resolver este problema, ¿ya? Siempre, para cualquier largo que ustedes quieran, van a ver triángulos que no tienen trayectorias periódicas más chicas que ese largo. ¿Tampoco se encontró un contraejemplo? No sé. No, pues no, está completamente abierta, no se sabe. O sea, claro, no hay ejemplos de triángulos donde no hayan, ni se ha demostrado que sí existen. Y con computadores me imagino que han calculado mucho. Claro, pero como está este teorema que dice que si yo te doy un largo 10.000, existe un triángulo que no tiene trayectorias de largo menor que 10.000. Entonces los computadores están limitados. Por búsqueda por computadora no, es imposible resolver este problema. Eso, ¿ya? Y hay muchos resultados, ¿cierto? Vamos a ver una familia particular pronto, ¿cierto? Donde se saben muchas cosas. Se sabe, por ejemplo, que para ángulos menores que 100, si el triángulo es obtuso, para ángulos menores que 100 sí hay trayectorias periódicas, ¿ya? Pero eso, hay muchos resultados por aquí y por allá, pero todavía sigue abierto. Bueno, el Anatol Katok, que fue quien ofreció este premio, ya falleció. El premio está, creo que igual lo continúa en la Universidad de Pensilvania, pero no estoy seguro. Una pregunta. Sí, Andrés. ¿El triángulo órtico es la única trayectoria donde un triángulo? Entiendo que sí, es de hecho la más corta que puede tener. Y lo que pregunta Andrés, ¿cierto? Es que si puede, hay un largo que se llama combinatorial, que es la cantidad de veces que yo reboto en los lados, ¿ya? Entonces ese tiene el largo combinatorial 3 porque rota en 3 lados, y la pregunta es si hay otras trayectorias que tengan largo 3, y entiendo que no, ¿ya? De hecho, si uno perturba estas, obtiene cosas de periodo 6, ¿ya? Pero no estoy seguro, no te podría dar una referencia. Bien. Entonces pasemos al siguiente caso, ¿cierto? Los triángulos ya vimos que se pueden decir algunas cosas, no mucho, en general no se sabe, ¿ya? El caso del cuadrado, ¿cierto? Que no es el polígono más general a continuación, sino que es un caso súper particular, ¿cierto? De cuadrilátero, se sabe mucho más, ¿ya? De hecho se puede demostrar que el problema de contar órbitas periódicas en un billar cuadrado es equivalente a contar puntos enteros en el plano, ¿ya? Que están dentro de una bola, ¿cierto? Queremos contar hasta cierto largo. Más adelante les puedo explicar por qué existe esta equivalencia entre estos dos problemas, ¿ya? Y claramente si queremos contar puntos enteros en una bola, ¿cierto? Que es cada vez más grande, es básicamente hacer una especie de integral de Riemann, ¿ya? Por lo tanto tenemos una aproximación del área de esta bola, ¿ya? Entonces se puede demostrar que asintóticamente la cantidad de trayectorias periódicas en un billar cuadrado es cuadrática, ¿cierto? En el radio que estamos considerando, ¿cierto? Es asintóticamente el volumen de la bola, ¿cierto? Con un error que es subcuadrático, obviamente. Entonces, en este caso, la verdadera pregunta sobre este conteo es qué pasa con ese error, ¿ya? Esa es una pregunta que estudió Gauss, ¿cierto? En el siglo XVIII, y que sigue siendo un problema de interés, ¿ya? Y
bueno, para serles un poquito más honestos, cuando estudiamos trayectorias en billares, no nos interesa contar dos veces, o sea, si yo tengo una trayectoria periódica, como la que les mostré en la primera, ¿cierto? Si yo considero dos veces esa trayectoria, también es una trayectoria periódica, ¿cierto? Solamente que hice dos veces el mismo camino. Obviamente, esa que es dos veces la primera no está aportando ninguna información nueva, ¿cierto? Siempre existen, si es que ya tengo una. Por lo tanto, queremos eliminar en este conteo aquellas trayectorias que simplemente haber hecho dos veces la vuelta, ¿ya? En ese caso, en verdad, lo que queremos considerar son las órbitas primitivas, que en el caso del problema del círculo consiste en aquellos puntos en el plano donde las coordenadas son coprimas. Y si uno hace el conteo, ¿cierto? Con un poquito más de trabajo, se puede demostrar que aparece un factor 1 sobre z de 2, que es básicamente la probabilidad de que dos números enteros sean coprimos, ¿ya? Esa es una explicación, digamos, filosófica de por qué aparece ese número. Y nuevamente el problema se reduce a cuál es el mejor término de error, ¿ya? Y en este caso se puede mostrar que de hecho para todo epsilon, ¿cierto? El error es casi lineal, ¿cierto? Y de hecho no se puede mejorar ese error sin asumir la hipótesis de Riemann, ¿ya? Entonces, básicamente lo que dice este resultado es que sabemos todo lo que se puede saber hasta que no demostremos la hipótesis de Riemann, ¿no? Es decir, la hipótesis de Riemann es la piedra de tope para seguir avanzando en este problema. Así que básicamente sabemos todo, ¿cierto? Porque eso. Y bueno, si es que se asuma la hipótesis de Riemann, hay ¿cierto? Estos resultados condicionales que mejoran incluso los errores, pero ¿cierto? Con esta pequeña piedra de tope que se llama hipótesis de Riemann. Bien, entonces tenemos estos dos mundos, ¿cierto? De los completamente general, que incluso en el caso del triángulo no se sabe nada, y el caso del cuadrado, ¿cierto? Que sabemos todo lo que se puede saber básicamente, donde nuestra piedra de tope, ¿cierto? Es la hipótesis de Riemann. Entonces, una pregunta natural es, bueno, ¿habrán casos intermedios donde se pueda decir un poquito más que nada, ¿cierto? Que es lo que se sabe del triángulo, y quizás un poquito menos que el caso del cuadrado, donde ya se sabe todo. Y ese es el caso de los billares que se conocen como billares racionales. Entonces, un billar racional es un billar, ¿cierto? Un polígono donde todos los ángulos son múltiplos racionales de pi. Entonces, ejemplos son los polígonos regulares, ¿cierto? Y los polígonos donde todos los ángulos son rectos, ¿ya? Y de hecho uno puede permitirse, por ejemplo, tener billares que no son planares, ¿ya? Que no se pueden incrustar en el plano isométricamente, ¿ya? Por ejemplo, cosas que, por ejemplo, un billar rectangular que sea, por ejemplo, así, ¿ya? No sé si se entiende el dibujo, que en el fondo hay una cara que está pasando por encima de la otra o por debajo, ¿cierto? Lo mismo. Eso claramente no se puede dibujar en el plano, ¿ya? Pero uno perfectamente puede jugar billar acá adentro, ¿cierto? Uno se empieza a mover así, quizás con otro color, ¿cierto? Uno empieza a mover así, hasta que pasa por la cara de abajo. Etcétera, ¿cierto? Eventualmente me gustaría subir hasta ahí arriba. Bueno, ahora no se entiende en el dibujo, pero espero que se haya entendido la dinámica, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué gracia tienen estos billares? Es que, bueno, se pueden decir muchas más cosas. En particular, resultados, ¿cierto? Que vienen desde trabajos de Masur en el 88 y el 90 hasta Giovanni Forni el año pasado. Que todo este trabajo en conjunto, el mejor resultado que existe ahora sobre el conteo en billares racionales es que existe una constante, ¿cierto? Tal que la cantidad de trayectorias periódicas de largo a lo más L es como esta constante por L cuadrado más un error que es subcuadrático, y esto es a lo largo de una secuencia de largos de densidad 1, ¿ya? Por eso hay un casi todo L, ¿ya? No es una asíntota exacta, sino que es a lo largo de una secuencia de largos
de densidad 1. ¿Ya? Son detalles técnicos, pero básicamente existen muchas, ¿cierto? Y tienen un crecimiento cuadrático. Ese es el resultado en términos generales. ¿Ya? Y de hecho hay un resultado que viene del 89 de Bitch y que no ha sido mejorado hasta ahora, que habla de la existencia también de un error cuantitativo, ¿cierto? De una mejora del término error, de un número que no se sabe mucho sobre él. O sea, se tienen interpretaciones algebraicas y geométricas sobre ese número, pero no se sabe calcular. Pero se tiene, ¿cierto?, un término de error del estilo en el caso del cuadrado, pero con números que no se conocen bien. Eso. Pero esto es válido solo para algunos billares, ¿ya? Son algunos billares que tienen como mucha simetría. Por ejemplo, los billares en los polígonos regulares satisfacen este criterio, ¿ya? Pero no cualquier billar racional satisface esa posibilidad, esa propiedad, ¿ya? De hecho, los que satisfacen eso se llaman billares de Bitch en la actualidad. Bien, entonces, bueno, quizás, ¿cómo estamos de tiempo? Quizás puedo hacer como más o menos tirar unas líneas sobre un resultado mucho más simple que lo que está ahí, ¿cierto? Que es, ¿cierto? Que esto nos dice que existen, que tienen un crecimiento cuadrático y que en algunos casos tenemos un término de error cuantificable. Yo les puedo demostrar algo que es mucho más simple, que es que existen trayectorias periódicas, ¿ya? Que en el caso del triángulo yo les dije no se sabe. Bueno, en el caso de billares racionales se puede. Entonces va a ser un poco con las manos, obviamente, para no entrar mucho en los detalles, pero la idea básica es que ¿por qué los billares racionales son lugares, ¿cierto?, donde se puede trabajar mucho mejor que en billares cualquiera, en polígonos cualquiera? Es porque esta dependencia racional de los ángulos con respecto a pi nos dice que cuando uno considera el grupo de reflexiones que se obtienen en las reflexiones de los lados del polígono, es un grupo finito. ¿Ya? Eso es básicamente una definición equivalente de ser billar racional, que las reflexiones respecto a los lados del polígono generan un grupo finito de reflexiones. Eso nos dice que si yo tomo una trayectoria de mi billar y la hago correr, bueno, esa trayectoria va a tomar a lo más una cantidad finita de direcciones, ¿cierto? Estoy acoplando un poco. Se va a tomar una cantidad finita de reflexiones. Por lo tanto, yo puedo tomar mi billar racional, ¿cierto? Supongamos que es así. Y puedo tomar una cantidad finita de copias de él, ¿cierto? Que va a ser una cantidad igual al orden del grupo generado, ¿cierto? Y yo sé y voy a mirar, por ejemplo, esta trayectoria. Y yo sé que en esta copia voy a mirar solamente las trayectorias que están en esta dirección. En esta copia voy a tomar las que están en esta dirección, por ejemplo, y en esta las que están en esta dirección, ¿ya? ¿Cierto? Si yo parto de una dirección, puedo tomar todas sus reflexiones y voy a tener entonces una cantidad finita de copias, y en cada una voy a ver las partes de mi órbita que están mirando en esa dirección. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que voy a considerar una trayectoria, o sea, una dirección que va a ser perpendicular a uno de los lados. Entonces yo le voy a pegar derecho a uno de estos lados. Entonces yo sé cuando mi trayectoria le pegue ahí, se va a devolver por donde mismo, ¿cierto? Si le pego en 90 grados, voy y reboto derecho. Y voy a considerar una ventanita alrededor de mi trayectoria, que la voy a desplazar junto a mi trayectoria. Entonces voy a generar una especie de banda, ¿cierto? Que después se va a convertir en una banda por aquí, y después se va a convertir en una banda por aquí, etc. Y la voy a estar observando, ¿ya? La afirmación es que esa banda en algún momento se va a sobreponer a sí misma, ¿ya? Eso se conoce como teorema de recurrencia de Poincaré, ¿ya? Pero lo que básicamente nos dice es que esta banda se tiene que sobreponer a sí misma en algún momento. ¿Por qué? Porque si no, voy a tener una banda que va a estar creciendo en tamaño, que va a estar recubriendo un conjunto que es de tamaño finito, ¿no? Entonces, eventualmente, esa banda se va a sobreponer, ¿ya? Y como la dinámica es reversible, ¿cierto? Si yo me sobrepongo en alguna parte por acá, yo puedo mirar para atrás y voy a encontrar un punto donde voy a encontrar una superposición en esta parte, ¿ya? Es un poco más técnico, pero básicamente lo que dice es que en algún momento yo voy a tener una región acá que se va a sobreponer por aquí, ¿ya? de mi banda.
Pero en esta parte de acá, en este dibujo, yo solamente estoy mirando trayectorias que van en esa dirección. Por lo tanto, la parte de la banda que se sobrepone también va en esa dirección. También va en esa dirección. ¿Ya? Entonces yo voy a tener una trayectoria que va a pegar, se va a devolver, se va a dar vueltas por la superficie y después va a llegar cerca y va a pegar y se va a devolver. Pero se va a devolver por el mismo camino por el que vino. ¿Ya? Porque de eso se trata cuando uno rebota en una pared de forma perpendicular. ¿Ya? Y por lo tanto voy a volver de nuevo a la línea roja. ¿Ya? Y eso se va a repetir. ¿Ya? Y por lo tanto obtengo una superficie, una trayectoria periódica. Eso. Entonces, más adelante les voy a comentar un poco cómo a partir de una trayectoria periódica se pueden construir más trayectorias periódicas en los billares racionales. Bien. Entonces, esta idea, ¿cierto?, de que tenemos una cantidad finita de reflexiones, se transforma en una construcción que se conoce como de despliegue del billar, ¿cierto?, o de desdoblamiento, ¿ya?, en el que en vez de hacer este mismo dibujo que hice yo de considerar varias copias y distintas direcciones, lo que voy a hacer ahora es, en vez de reflejar las direcciones, voy a reflejar las copias de mi polígono. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del rectángulo, voy a tener, ¿cierto?, el billar clásico al que juega la gente, voy a tener esta trayectoria. Entonces, cuando yo pegue en este borde de arriba, en vez de considerar otra copia y mirar las que van hacia allá, ¿cierto?, voy a reflejar mi billar en esa cara, ¿ya?, aquí, y voy a continuar la trayectoria en la misma dirección, ¿ya? Porque al hacer la reflexión en el lado, ¿cierto?, vamos a hacer otro dibujo. ¿Cierto? Si tengo un lado de mi polígono y tengo una trayectoria que hace esto, ¿cierto? Si yo considero la reflexión del polígono, ¿cierto?, mi polígono sigue para allá, si hago la reflexión del polígono, lo que voy a obtener es que esta línea que está aquí, ¿cierto?, va a estar con este mismo ángulo y por lo tanto esto va a ser una línea recta. ¿Ya? Y voy a seguir en línea recta hasta que choque con otro lado de mi polígono reflectado y lo voy a reflejar de nuevo. ¿Ya? Yo voy a seguir así y lo que voy a obtener es una línea recta, ¿cierto?, que se va hacia el infinito, si quieren, donde voy atravesando copias de mi polígono. ¿Ya? Y la idea es que, como este polígono es racional, ¿cierto?, sabemos que las reflexiones son un grupo finito, así que eventualmente yo voy a llegar a una copia del polígono original, pero que va a estar trasladado más lejos. Y lo que voy a hacer es que voy a identificar esas dos copias. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, del rectángulo, marqué las esquinas para demostrar como una orientación de que en el fondo el rectángulo cuando está así no es lo mismo que cuando está así. Se fijan, este rectángulo que está acá es el mismo que está acá, pero trasladado. Entonces, lo que voy a decir yo, bueno, este va a ser igual a este. Los voy a identificar. ¿Ya? Y este de acá lo voy a identificar con este, y este de acá lo voy a identificar con este. Y se puede demostrar en el caso del rectángulo que lo que voy a tener va a ser un rectángulo 4 veces más grande con sus lados opuestos identificados. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como un toro plano. Y lo que voy a tener es una dinámica lineal dentro de un toro plano. ¿Ya? Eso. Y ¿cómo se llama? Bueno, eso. Y si tengo objetos más generales, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de este triángulo específico, lo que se obtiene es un octágono con los lados opuestos identificados. Pero en general voy a tener una familia de polígonos, o sea, que están identificados por sus lados. ¿Ya? Y eso motiva la definición de lo que se conocen como superficies de traslación. Entonces, una superficie de traslación va a ser esta misma idea, pero general. Voy a tomar cualquier familia de polígonos en los cuales yo puedo identificar ciertos lados opuestos solamente por traslaciones. Y entonces estos van a ser objetos donde van a tener una geometría plana, ¿cierto? Van a ser localmente como el plano, salvo quizás por algunas singularidades
que se van a formar en los vértices, donde puede haber un exceso de ángulo. ¿Ya? Les puedo dar un ejemplo de esto. Entonces, el proceso que les mostré antes de reflejar la tabla en vez de reflejar las trayectorias, nos da una especie de diccionario, ¿cierto?, que a un billar racional le asocia una superficie de traslación, ¿cierto?, que es la que se obtiene por este despliegue, y las dinámicas del billar se convierten en dinámicas de línea recta, ¿ya?, que son geodésicas para la geometría plana. Entonces, básicamente lo que se obtiene es el estudio de líneas rectas en objetos planos, pero que tienen ciertos problemas, ¿ya? ¿Cierto? En general, si uno tiene un objeto plano, es relativamente simple entender las líneas rectas, pero, como les dije, hay unas singularidades cónicas, ya, con exceso de ángulo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de una superficie de traslación donde hay un exceso de ángulo, ¿ya? Entonces vamos a considerar un solo polígono y vamos a identificar lados opuestos, ¿ya? Entonces la idea es aquí, si yo avanzo hacia arriba, ¿cierto?, aparezco de nuevo acá abajo, acá lo mismo, y así y así, ¿ya? Y yo quiero entender la dinámica lineal del flujo dentro de esto. Bueno, en cualquier parte que yo me pare, ¿cierto?, de esta superficie, yo puedo detectar que la geometría es plana, porque si giro en 2 pi grados, voy a quedar mirando para adelante, de nuevo, ¿ya? Eso es una forma de describir, ¿cierto?, una geometría plana, obviamente con mucho más detalle. Entonces, alrededor de cada punto hay 2 pi. En el plano eso siempre pasa. Ahora, ¿qué pasa si yo me paro en esta esquina, ¿ya? Si yo empiezo a recorrer, ¿cierto?, en el sentido horario, voy a aparecer acá abajo, ¿ya? Y voy a continuar, ¿cierto? Y voy a aparecer acá arriba por las identificaciones. Voy a continuar, voy a aparecer acá. Voy a continuar, voy a aparecer acá. 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 Y acá. Dimos hartas más vueltas que 2 pi, ¿cierto? Si contamos, cada uno de estos cuartos, ¿cierto?, es pi medio. Y acá tenemos 4, 4 y 4. Así que lo que se obtiene es que acá tenemos una singularidad cónica, ¿cierto?, de ángulo 6pi. O sea, hay un punto donde hay que darle 3 vueltas antes de volver a quedar mirando para adelante, básicamente. O sea, es una sola vuelta, ¿cierto? Hay que hacer 3 veces el esfuerzo, no sé. Eso. Entonces, estos puntos hacen que la dinámica sea interesante, porque cuando yo llevé, por ejemplo, 2 trayectorias que van cerca, ¿cierto?, en el plano, en cosas planas que son 100% planas, 2 cosas que están cerca se mantienen en la misma distancia todo el tiempo, son líneas rectas. Acá sí están cercas, pero una pasa por un lado de la singularidad y la otra pasa por el otro lado de la singularidad, se van a empezar a alejar, ¿ya? Y eso le da riqueza a la dinámica de estas trayectorias, y por eso hace que los problemas sean más difíciles. Bien, entonces las familias de superficie de traslación viven en familias, ¿ya?, que se llaman familias de espacios de módulos, ya que no les voy a explicar mucho más que es, pero donde hay una acción que es por deformación, ¿ya? Entonces SL2R es el grupo de las matrices de determinante 1, ¿cierto?, que actúan en el plano simplemente por su acción lineal, y eso deforma los polígonos, ¿ya? Entonces eso deforma polígonos y los deforma linealmente, y nuestras identificaciones eran cosas paralelas del mismo largo que se identificaban por traslación. Si 2 cosas eran paralelas y del mismo largo, luego de aplicarle una transformación lineal siguen siendo paralelas y del mismo largo, ¿ya? Entonces se preservan las identificaciones y se puede entender entonces la dinámica o sea, se genera, ¿cierto?, una acción de un grupo en estas familias de superficies de traslación, ¿ya? Y también hay una riqueza, que es que, claro, uno puede deformar cualquier cosa y obtener algo raro, pero la gracia es que nos permitimos, ¿cierto? Estas descripciones no son únicas, ¿ya? Yo podría haber dibujado esta L, la podría haber dibujado así, ¿ya?, etcétera, ¿ya? Y se puede ver que y en el fondo son la misma, solamente que yo tomé este cuadrado que estaba acá, este cuadrado que estaba acá, lo pego aquí, ¿ya?, y este cuadrado que está acá lo pego acá, y voy a obtener este mismo.
Entonces nos permitimos recortar y pegar por traslaciones de estas superficies, ¿ya? Porque están definidas salvo traslación, ¿ya? De las partes. Entonces en este caso, por ejemplo, que tenemos un toro, ¿cierto? Que es un cuadrado con los lados opuestos identificados, yo puedo empezar a aplicar esta matriz, ¿cierto? Que empieza a inclinar cada vez más este cuadrado en un trapecio. Perdón, no es un rombo. Bueno, no importa. La cuestión es que tenemos este objeto, ¿cierto? Que está con los lados inclinados, con los lados opuestos también identificados, hasta que eventualmente esta distancia vuelve a ser 1, ¿ya? O el mismo largo que esto, y yo puedo recortar entonces la superficie y volver a pegar esto por traslación acá, ¿ya? Y lo que obtengo es la misma superficie de traslación original, ¿no? Entonces, ¿qué gano con esto? Es que si yo tenía, por ejemplo, una trayectoria periódica, ¿cierto? Si yo ya demostré que tengo una, lo que puedo hacer ahora, voy a ocupar este mismo lado, lo que puedo hacer ahora es, por ejemplo, en el cuadrado, ¿cierto? Yo sé que tengo esta trayectoria. ¿Cierto? Tengo la trayectoria vertical, porque este lado está identificado con este lado. Entonces yo ahora puedo empezar a hacer esta deformación que hice de mi superficie y obtener en una superficie nueva, ¿cierto? Seguir esta trayectoria inclinándome igual con la deformación. Pero yo sé que eventualmente, con esta familia de transformaciones, voy a volver a mi superficie original, ¿ya? Eventualmente, ¿cierto? Voy a obtener y si yo sigo esta trayectoria, ¿cierto? Lo que voy a obtener es esta trayectoria. Y lo que voy a hacer ahora es, van a decir, bueno, pero esta es la misma que esta. Y si yo miro esta trayectoria, ya no es la misma, esta roja que está acá abajo no es la misma roja que está acá arriba. O sea, a partir de una trayectoria obtuve una nueva, ¿ya? Que en este caso va a ser esta, ¿cierto? Que no es gran novedad porque no era tan difícil descubrir que esa existía, ¿ya? Pero cualquier transformación de estas matrices que me recupere esta misma transformación, me va a enviar una trayectoria periódica en otra trayectoria periódica, ¿ya? Y eso me va a permitir, ¿cierto?, a partir de una trayectoria periódica construir una gran cantidad de trayectorias periódicas, ¿ya? Y esa es la idea fundamental de este proceso que se llama de renormalización, en el que yo en el fondo voy deformando mis superficies para obtener cosas nuevas y voy a continuar, voy a observar cómo se mueven las trayectorias periódicas para obtener nuevas trayectorias periódicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, que no veo mal el dibujo, de superficie de traslación un poco más general, ¿cierto? Donde tenemos que los lados opuestos van a estar identificados por traslaciones, ¿ya? Y por ejemplo en este caso yo le puedo aplicar la matriz que en la dirección horizontal la empieza como a aplastar y en la dirección vertical la empieza a estirar, ¿ya? Y obviamente eso empieza a deformar mucho mi superficie, ¿ya? Pero en este ejemplo concreto, por ejemplo, yo puedo recortar esta superficie después de haberle hecho este proceso, volver a pegar y lo que obtengo es una superficie distinta a la original, pero muy parecida, ¿ya? En este caso está media rotada, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo considero esta trayectoria que está acá, ¿ya?, que va a ser periódica, ¿ya?, y la sigo acá, voy a obtener esta trayectoria que es periódica, ¿ya?, y en este dibujo me va a quedar una trayectoria que es así, ¿ya? Y después si yo roto este mono, me va a quedar esta misma superficie, entonces voy a obtener una trayectoria periódica que es así, ¿ya? Pero bueno, la idea es que no necesito que después de deformar mi superficie obtener la misma superficie que el original, basta con que sea lo suficientemente parecida, ¿ya? Y eso ocurre, ¿ya?, porque estas son dinámicas que se llaman recurrentes, ¿ya? De la acción de SL2R actúa de manera recurrente. Eso quiere decir que hay diversas formas de volver a superficies que son parecidas y voy a poder recuperar nuevas trayectorias periódicas del original. Bien. Entonces esa es la idea súper fundamental de cómo, usando billares racionales, somos capaces de encontrar una
trayectoria periódica, ¿cierto? Y después usando esta acción de las matrices somos capaces de construir una infinidad nueva, ¿cierto? Y después obviamente hay que contarlo y todo eso, pero eso es mucho más trabajo del cual no vamos a discutir ahora. Pero un resultado importante en el área es este resultado de Skinny Mason del 2001, que nos dice que usando esta idea de esta renormalización, usando las deformaciones por las matrices, se puede demostrar que, bajo ciertas condiciones técnicas que no voy a elaborar, se tiene un crecimiento cuadrático en el conteo de las órbitas. En el caso, ¿cierto?, de la superficie de traslación, lo que contamos son trayectorias periódicas para el flujo lineal, para las líneas rectas que se van envolviendo en nuestra superficie. Y de hecho, si yo considero una subfamilia, por ejemplo, de trayectorias que tengan buenas propiedades respecto a esta acción de las matrices, el conteo va a seguir siendo válido, ¿ya? Con una constante distinta, etc. Pero se pueden contar, eso es lo que nos dice este resultado. Ahora, el pequeño detalle es que en verdad este resultado no nos dice nada sobre los billares, ¿ya? Este es un resultado sobre superficies de traslación, pero los billares tienen mucha simetría. De la forma en que nosotros los construimos están hechos de polígonos que se obtienen como reflexiones de uno original. Esas muchas simetrías hacen que sean elementos despreciables dentro de las familias donde viven estos espacios, ¿ya? Entonces, para obtener resultados sobre billares hay que trabajar un poquito más, ¿ya? Pero este resultado de la acción de SLDR es la base de todos esos resultados que yo les mostré al principio, donde habían alguna sutileza, ¿cierto? Habían autores desde los 80 hasta el presente. Eso. Bien. Entonces esa fue la parte introductoria de la sesión, que creo que fue ya más de la mitad, pero creo que quizás es más importante porque el resto es publicidad de mi trabajo, así que... Entonces, a continuación les voy a hablar sobre ya billares infinitos, ¿cierto? Que es de lo que les prometí hablar, ¿cierto? Todo lo que les conté antes era para billares finitos. Y vamos a partir, ¿cierto?, con el ejemplo más simple, si quieren, y que tiene además su historia, ¿ya? Entonces ahora vamos a considerar billares que son infinitos, ¿ya? Ya no voy a tener un polígono, ¿cierto?, finito, donde voy a considerar la trayectoria de billar, sino que voy a tener un billar que va a ser infinito y va a ser periódico en el sentido de que se repite indefinidamente, ¿cierto?, en algunas direcciones. En el caso del modelo del Wintris, del que les voy a hablar ahora un poquito, es un billar en el plano, ¿cierto?, donde voy a poner en cada punto entero, si quieren, ¿cierto?, un rectángulo, ¿ya?, que está alineado con los ejes, y yo voy a estudiar la dinámica del billar que ocurre fuera de esos rectángulos, ¿ya? Entonces esa línea roja muestra un ejemplo de la dinámica del billar. Entonces, en el fondo es el plano como con ciertos obstáculos, ¿cierto?, o dispersadores, donde uno va a ir avanzando en línea recta hasta que se encuentra con uno y va a rebotar, ¿ya? Y el resto es la misma historia que para los billares finitos, ¿ya? Ahora, como el billar es infinito, obviamente aparecen propiedades que son más que son nuevas. Por ejemplo, uno puede estudiar qué tanto se alejan las trayectorias. En el caso de un billar finito, siempre están contenidos en una región acotada, por lo tanto ese tipo de fenómenos no aparecen. Acá uno puede estudiar dispersiones, difusiones, etc., ¿ya? Entonces, un poco de historia sobre este modelo. Este modelo fue introducido por una pareja de físicos estadísticos hace más de 100 años, ¿ya?, cuando ni siquiera existía la teoría de probabilidades, donde se estaba tratando de entender qué eran la aleatoriedad, ¿ya? Después fue estudiado por unos físicos también en los 80, ¿ya? Y todo esto fue estudiado con motivaciones físicas, ¿ya?, de la física. Y recién hace unos 10 años, un poquito más, empezaron a estudiar matemáticos y matemáticas, ¿cierto?, este problema. Y tenemos resultados, por ejemplo, como el de Franceschi y el Chigrai, que nos dicen que, bueno, aquí está la palabra técnica, ¿cierto?, que es no ergodicidad, que básicamente significa que las trayectorias de los billares no se equidistribuyen en el espacio, ¿ya? Eso es básicamente lo que significa la no ergodicidad, ¿ya?, que es algo que sí ocurre en los billares finitos, ¿ya? En general, si es que una trayectoria no es periódica, tiende a equidistribuirse en la tabla, ¿cierto?, en la mesa de billar. Ávila y Hubert demostraron que las trayectorias son recurrentes, ¿ya?, que en el fondo, si yo empiezo a continuar mi trayectoria, uno va a decir, bueno, probablemente se va a escapar al infinito, si es una tabla infinita, una mesa infinita, perdón. Entonces,
Ávila y Hubbard demostraron que para casi toda dirección en la que uno mire, va a terminar volviendo una cantidad indefinida de veces, tan cerca como uno quiera, del punto de partida. Eso se conoce como recurrencia. Y un resultado que es de interés en particular para los físicos, que fue una de las motivaciones originales para estudiar este modelo por los físicos, son las tasas de difusión anormales. ¿Ya? En este caso se puede demostrar, ¿cierto?, que es lo que demostró Delacroix, Hubbard y Lallière, que las trayectorias dentro de este billar, si uno considera el diámetro de una trayectoria genérica, su diámetro, ¿cierto?, crece aproximadamente como t elevado a 2/3. ¿Ya? Entonces decimos que tiene una tasa de difusión polinomial de 2/3. ¿Ya? Y estas tasas se consideran anormales porque lo que uno tiene en general en cuestiones infinitas son comportamientos del tipo teorema central del límite, ¿ya? Donde la difusión es como raíz de t. ¿Ya? Entonces por eso se consideran como anormales. ¿Ya? Son sistemas superdifusivos, ¿ya? que se escapan al infinito más rápido de lo que lo hacen, por ejemplo, un paseo aleatorio en Z2 o un movimiento browniano, etc. Eso. Entonces ahora vamos a hablar del problema del que yo les dije que les iba a hablar, ¿cierto? Que es el problema de conteo. Entonces, en el caso de este modelo de Wing-Tree, lo que se considera son nuevamente las trayectorias periódicas, ¿cierto? También las trayectorias periódicas vienen en familia, ¿cierto? Si yo tengo dos obstáculos, ¿cierto?, contiguos, por ejemplo, yo puedo considerar esta trayectoria periódica, ¿cierto?, la que va hacia allá y después rebota, ¿cierto? Esa es una trayectoria periódica y por supuesto viene acompañado también de toda una familia de trayectorias periódicas. Entonces, nuevamente vienen en familias de isotopía, como les comenté al principio, ¿ya? Pero además, para no trivializar el problema, también consideramos el conteo salvo traslaciones por la periodicidad de nuestro billar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo esta trayectoria periódica y miro un poquito más allá del billar, yo sé que más allá del billar es igual, porque es periódico. ¿Ya? Entonces, esta misma trayectoria yo la voy a ver en un par de obstáculos un poco más allá. ¿Ya? Y son del mismo largo, ¿ya? Pero ya no son isótopas, no vienen en la misma familia. Entonces, obviamente no las puedo contar como si fueran distintas, porque si no ya tengo infinitas. Entonces la idea es que, salvo traslaciones, vamos a contar estas trayectorias periódicas. ¿Ya? Entonces lo que yo demostré es que para casi cualquier modelo de estos Wing-Tree se tiene un crecimiento asintótico, cuadrático, ¿ya? Como en el caso finito, ¿ya? Con una constante explícita, ¿ya? Y donde cuando digo casi cualquier Wing-Tree, significa que para casi cualquier dimensión, ¿cierto?, de los obstáculos, ¿cierto? Un conjunto de medida completa ¿cierto? Son los Wing-Tree A, B, ¿cierto? Porque son el mismo obstáculo de dimensiones A por B que se repite indefinidamente. Entonces el Wing-Tree se puede parametrizar por estos dos parámetros, ¿cierto?, A y B. Y entonces el resultado dice que para casi todo par AB en el intervalo 0,1 plus 0,1, por ejemplo, este resultado es cierto. Disculpa, una pregunta. Dime. ¿El pi en el numerador y el denominador son el mismo pi? Sí. ¿Se puede simplificar? Por supuesto. ¿Hay algo profundo en no haberlo simplificado allí? No es profundo, pero ¿se acuerdan que al principio les mostré el caso del cuadrado, donde el crecimiento es el tamaño de la bola, ¿cierto?, que es pi r cuadrado? Y después aparecían un 1 partido por z2. 1 partido por z2 es como 3 partido por pi cuadrado. También podríamos haber simplificado. Pero en el fondo es para decir, este número es un número que aparece de manera natural. ¿Ya? La normalización por el área también es algo que aparece de forma natural. Y esta es la constante que hay que calcular. ¿Ya? Pero sí, uno podría siempre dividir todo por pi. Bueno, de hecho se puede demostrar que estos números que aparecen acá son todos... Siempre aparece un pi abajo, de hecho. ¿Ya? O un pi cuadrado, dependiendo de algunas cosas. Pero sí, no es nada más que eso. Una cuestión filosófica.
Eso. Y también, ¿cierto? Soy capaz de demostrar que en algunos casos se obtiene un término de error cuantificable, ¿cierto? Donde el número no es, o sea, tiene una interpretación geométrica y algebraica, pero que no es fácil de calcular, ¿ya? Y en este caso, algunos son los casos en que estos parámetros A y B son números racionales, ¿ya? Cuando estos números son racionales, entonces se pueden decir cosas como esta. Y eso es porque, si se acuerdan que les dije al principio que habían unos billares que se llamaban de Beach, donde se tenía este tipo de resultados. Bueno, cuando los lados son racionales, en este caso uno obtiene cosas que son de Beach, ¿ya? Entonces, moralmente esa es la idea. Y, de hecho, en el caso más simple, que es cuando A y B son igual a un medio, ¿ya? Yo hice los cálculos para obtener una estimación sobre el término de error y haciendo mucho trabajo, ya que están en estos dos puntos con palabras rimbombantes, ¿cierto? Estimaciones de energía, de funciones propias del operador de Laplace de una superficie hiperbólica de área infinita para una ecuación en derivadas parciales con condiciones de Newman en el borde en un subdominio de área finita, ¿cierto? ¿Ya? Eso fue la mitad del trabajo, ¿cierto? Después hay otro trabajo en teoría geométrica de grupo para obtener una cuota así de mala, ¿ya? Yo sé por teoría que este número es menor que 1, ¿ya? Y haciendo todo este trabajo logré demostrar que ese menor que 1 en verdad es menor que 0,993, ¿ya? Entonces, para mí tiene dos visiones este resultado. La primera es que son malas noticias porque para obtener cotas decentes hay que trabajar mucho, o al menos con lo que se sabe hasta ahora. Pero por otro lado son buenas noticias porque nuestra piedra de tope no es la hipótesis de Riemann, como en el caso del cuadrado, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que se puede hacer mucho más, ¿cierto? Se puede obtener, eventualmente se podría mejorar mucho más si es que se desarrolla la tecnología, ¿cierto? Las matemáticas para poder atacar estos problemas y mejorar estos resultados, ¿ya? Entonces, la buena noticia, o sea, la mala noticia es que hay mucho trabajo que hacer. La buena noticia es que nuestra piedra de tope no es la hipótesis de Riemann. Eso. Y este es el único caso particular donde yo pude trabajar así, meter las manos y hacer cálculos explícitos. Para otros casos un poquito más complicados ya es incluso más difícil, ¿ya? Eso. Entonces eso es un poco de publicidad a mis resultados. Y les voy a contar rápidamente, antes de terminar, ¿cierto?, las ideas y las dificultades, ¿ya? Entonces, la primera idea es que, al igual que en el caso de billares finitos, en el caso del Wing Tree lo que uno puede hacer es reflejar nuestro billar infinito en 4 copias que están dadas por las reflexiones horizontal y vertical, ¿ya? Y lo que voy a obtener es una especie de superficie de traslación infinita periódica, ¿ya? Y como va a ser Z2 periódica, lo que puedo hacer es tomar el cociente por Z2 y lo que voy a obtener es una superficie finita, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, y la superficie finita ya sabemos qué hacer, listo, terminamos. No es tan fácil, pero es el primer paso, ¿cierto? Reducir el problema a un problema que ya conocemos, ¿ya? Y entonces queremos contar órbitas periódicas en esta superficie que es finita, ¿ya? Que de hecho ahí está la descripción completa de cómo sería la superficie que se obtiene, ¿ya? Entonces cada uno de estos cuadrados es básicamente un dominio fundamental de nuestro billar infinito, ¿ya? Donde hay 4 copias y está la identificación y todo eso, que son detalles que son innecesarios. Entonces, la primera dificultad cuando pasamos a esta superficie finita es que cuando queremos entender las trayectorias que son periódicas en la superficie infinita, tenemos que ver cuál es la correspondencia. Entonces, si tenemos una trayectoria que es periódica en la superficie infinita, es claro que se va a proyectar en una superficie que también es periódica en nuestra superficie finita, ¿ya? El problema es la otra dirección, ¿ya? Cuando tenemos cosas que son periódicas en la superficie finita y las queremos levantar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la superficie finita tenemos todas estas trayectorias que son periódicas en la superficie finita, pero cuando las levantamos a la superficie infinita lo que uno obtiene es que son cosas que les llaman de desplazamiento periódico, ¿ya? Entonces, en el fondo era algo que se cerraba abajo, pero cuando la levanté, en el fondo como que el punto de donde se cerraba quedó desplazado, quedó más lejos. Entonces puede tener una cosa que hace una cosa y después hace lo mismo de nuevo, pero queda más lejos. Entonces cada vez queda más lejos y se va desplazando, ¿ya? Entonces son trayectorias que
son de desplazamiento periódico, ¿ya? Y las familias que forman todas esas trayectorias se llaman bandas, ¿ya? Porque geométricamente son bandas, ¿ya? Y en particular entonces lo que se tiene es que cuando queremos contar trayectorias periódicas en el billar infinito, la cantidad es menor a la que se obtiene en la superficie compacta, ¿ya? Porque tenemos todas estas que no son periódicas arriba, ¿ya? Y de hecho se puede demostrar que esta diferencia no es despreciable, ¿ya? No es como que, bueno, que son unas pocas que se comportan mal, no, son muchas. De hecho el crecimiento de las que se comportan mal también es cuadrático, se puede demostrar. Entonces esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad viene por el hecho de que mi herramienta principal, ¿cierto?, la que les vendí al principio, era esta renormalización que se obtiene por deformar la superficie de relación usando las acciones de las matrices, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo tengo el caso del billar de lados 1 medio por 1 medio, ¿cierto?, los obstáculos. Cuando yo considero la superficie compacta, la superficie finita, yo tengo que esta matriz que está allá, esa es la matriz 1, 2, 0, 1, hace algo de este tipo, ¿ya? De que en el fondo después vuelve a ser la misma superficie. Y cuando yo miro esta trayectoria que les dibujé aquí, en ese mono, y le aplico esta matriz, envía esta trayectoria verde en una trayectoria roja. Entonces envía algo que era periódico, tanto abajo como arriba, pero cuando lo aplico abajo, obtengo algo de nuevo que es periódico, y cuando lo subo, obtengo algo que es de desplazamiento periódico, ¿ya? Y por lo tanto no me sirve. Entonces, mi mejor herramienta para contar trayectorias, ¿cierto?, era yo decir, bueno, encontré una, le voy a aplicar las matrices para obtener otras nuevas y las cuento. Pero lo que le estoy diciendo es que si yo tomo una y le aplico las matrices, no siempre va a tener cosas que me sirven para contar, ¿ya? Entonces, a aquellas trayectorias que cuando yo le aplico ciertas matrices dejan de ser trayectorias periódicas, las voy a llamar, voy a decir que son malas, ¿ya? Malas por razones obvias, ¿cierto? Son malas para nuestro conteo y son malas para este proceso de renormalización. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en primer lugar, estas trayectorias que son de desplazamiento periódico, las vamos a ignorar. ¿Por qué? Porque no son periódicas finitas, no las queremos contar, ¿cierto? Nosotros queremos contar solamente las que son periódicas finitas. ¿Y qué pasa con las malas? Bueno, tratemos de decir algo al respecto, ¿cierto? Y soy capaz de demostrar, ¿cierto?, que de hecho las malas trayectorias son de crecimiento subcuadrático. Entonces hay suficientemente pocas, como yo sé que el crecimiento tiende a ser cuadrático, si demuestro que las malas son suficientemente pocas, en este caso subcuadráticas, con eso gano porque en el fondo reduzco el problema a estudiar el caso de aquellas que son buenas, ¿ya? Y eso es lo que sigue, ¿cierto? Las buenas son aquellas donde sí, yo puedo deformarlas usando las matrices y obtener cosas que siguen siendo cerradas, ¿ya? Y cuando cuentan las buenas, se pueden contar porque se puede, créanme, porque en el fondo todos los argumentos funcionan bien, ¿ya? Y además se pueden contar las cosas exactas. Ahora, obviamente hay muchos detalles técnicos porque, por ejemplo, yo les dije que los resultados que se sabían para superficies de traslación no servían exactamente para los billares porque hay cosas que son de medida cero, por lo tanto los resultados no aplican y además yo les dije que se podía calcular exactamente este coeficiente, ¿cierto?, que es algo de lo cual no discutí. Pero eso es lo que se sabe. Entonces creo que me quedan unos 5 minutitos como para cerrar. Sí, está bien. Eso. Entonces, bueno, ese es el caso del WinTree, que es un caso bien específico y lo que aparecía en el título, ¿cierto?, era sobre billares periódicos infinitos en general. Entonces podemos considerar en cosas más generales que el modelo de WinTree, ¿cierto?, que son cosas cuadraditas, bien específicas, que tienen mucha simetría. Podemos considerar cosas más por ejemplo, aquí bueno, es una especie en baldesado, ¿cierto?, donde la idea es que esto es una repetición periódica de algo, los colores hacia allá están escogidos de esa manera, pero en el fondo es un billar racional que se repite de forma periódica y donde la dinámica, ¿cierto?, es la misma de billar. Aunque en este caso sería por los espacios blancos, ¿cierto? Tenía una trayectoria que se mueve por ahí entre medio y hacerse las mismas preguntas, ¿cierto? Se pueden hacer preguntas sobre la difusión, sobre la recurrencia, etc. Lo que me interesan a mí es el conteo de órbitas periódicas, ¿ya?
Entonces, en el caso más general, nuevamente no se sabe mucho, pero en casos un poco más concretos, como este, por ejemplo, se puede decir más. O sea, acá la idea es la misma, la parte gris es un obstáculo y yo me muevo por la parte blanca, ¿cierto? Rebotando en todas las direcciones. Y en este caso, por ejemplo, se pueden decir cosas. Esta variante se conoce como la variante de la Cross-Bridge, porque fueron los primeros que la estudiaron, donde en el fondo lo que considero son obstáculos donde todos los ángulos son rectos, o múltiplos de pi medio, ¿cierto? Como se ve ahí. ¿Ya? Y lo que vamos a contar van a ser las puntas convexas de estos obstáculos, ¿cierto? Eso nos va a dar un número que vamos a llamar m, y yo demostré, ¿cierto?, que se tiene el mismo resultado en este caso, ¿ya? Pero ahora la constante, que antes era 1 partido por 2pi cuadrado, es una constante que depende de solo de m, ¿ya? Y que bueno, y está calculada de forma explícita, pero obviamente no tienen por qué entender la constante. Eso. Entonces, si ustedes me dan cualquier obstáculo con los lados con esas características, ¿cierto?, donde todos los ángulos sean múltiplos de pi medios, sabemos el crecimiento, el comportamiento asintótico del conteo de órbitas periódicas. Eso. Y bueno, vamos a saltar eso. Y bueno, esta última slide es como para comentar que los resultados anteriores que les mostré son súper dependientes de las simetrías de estos objetos, ¿cierto? Yo les dije que los obstáculos tienen que ser simétricos, horizontales y verticalmente. Eso les da mucha simetría a la superficie de relación asociada, que en general no se tienen, ¿ya? Como en el caso como en este caso, que no hay ninguna simetría aparente, ¿ya? Y las simetrías que tienen estos modelos permiten demostrar estas cosas, pero son muy restrictivas, ¿ya? Entonces, en el caso más general, estoy desarrollando una teoría que lo que hago básicamente es aproximar estas superficies infinitas periódicas por regiones compactas, ¿ya? Hacer conteos en esos sectores, ¿ya? Y la idea es que si la región que estoy considerando es suficientemente grande, las órbitas que no son tan grandes, ¿cierto?, se ven bien, pero si mi órbita es demasiado grande voy a tener problemas porque podría ser que no corresponda a una de las superficies más grandes. Bueno, creo que sonó como lengua, así que no voy a profundizar mucho. Pero el tema es que las trayectorias que son problemáticas se pueden construir de manera uniforme usando resultados de teoría algebraica de grupos, ¿ya? En particular versiones como sofisticadas del teorema del resto chino, ¿ya? Y que nos permiten demostrar los resultados equivalentes a los de billares racionales finitos en el caso de billares periódicos. ¿Sí? Eso. Y para terminar, ¿cierto?, un comentario nomás, que es que, ¿se acuerdan que al principio les dije que los billares en el triángulo eran un problema de $10.000? Como les comenté recién, el caso racional está completamente resuelto. Entonces el caso que resta son los billares irracionales, ¿ya? Si uno hace el proceso de desplegar un billar irracional, ¿ya?, como lo hicimos con el caso racional, la única pequeña diferencia es que ahora en vez de tener una cantidad finita de copias, voy a tener una cantidad infinita de copias, ¿cierto? Porque los ángulos son irracionales, voy a tener, en el fondo, el grupo de reflexiones es infinito. Bueno, ese infinito no es periódico como las cosas que que yo les mostré, pero obviamente se puede aproximar por cosas periódicas, ¿ya? Entonces la idea, filosóficamente, en la comunidad de que estudiamos los billares, ¿cierto?, decimos que si tuviéramos un conocimiento más uniforme sobre los billares finitos y las versiones infinitas periódicas, quizás podemos atacar el problema de los billares irracionales y por lo tanto resolver el problema de los $10.000. Eso, muchas gracias. Un aplauso. ¿Preguntas del público? Hay un micrófono, no sé si... Sí, ¿Se pero servirá? creo que este es más para grabar que para... Ya. Ya. Habla fuerte. Ya la pregunta es bien tonta porque
todas estas cosas son en el plano y aparece un L2. Este 2 tiene que ver con la dimensión en la que uno está tratando, ¿no? Sí, sí, o sea, el crecimiento cuadrático efectivamente tiene que ver con las dimensiones. En el caso más, digamos, más obvio es el caso cuando estudiamos, que les dije, el problema del círculo, ¿cierto? Donde estamos aproximando el volumen de una esfera, o sea, de un círculo. Entonces, por ejemplo, en R3 uno puede estudiar dinámica de billar en un volumen poliedral. Entonces, por ejemplo, si considero un cubo, ¿ya? Se puede demostrar que las trayectorias periódicas van a ser equivalentes a contar puntos enteros en una esfera. Y ahí se puede demostrar que el crecimiento es cúbico, ¿ya? Pero los billares poliedrales son mucho más complicados que en el caso plano. Pero sí. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la misma persona. Cuando hablaste ahí de las estimaciones de la energía de las autofunciones del Laplaciano en la hiperbólica. Sí. ¿Qué tipo de estimaciones te refieres un poquito más específicamente? Esa es como la parte más técnica del resultado. O sea, puedo intentar darte una respuesta. Entonces, no sé por qué borré la pizarra, pero mira, la idea es que uno tiene esta acción de SL2R en las superficies de traslación o en los billares en general, ¿cierto? Y estas estimaciones se pueden hacer cuando las superficies son de Beach, ¿ya? Que es una superficie es de Beach, ¿ya? O un billar es de Beach, sí, solo si tiene un estabilizador grande. Si el estabilizador, por la acción de este grupo de la superficie, es grande. ¿Qué significa que es grande? Es un látiz. ¿Cuál es la traducción al español de eso? Bueno, si tiene covolumen finito, ¿ya? Pero entonces, son cuestiones súper técnicas. Si esto representado en el estabilizador de X tiene volumen finito, ¿ya? Eso da, este conjunto es una cuestión, es una superficie hiperbólica, es el tangente de una superficie hiperbólica en verdad. O se puede, ¿cierto? Es una superficie hiperbólica, si llamamos a esto, esto es una superficie hiperbólica, ¿ya? Y si uno tiene ¿cómo se llama? Las estimaciones que hay que hacer son de la energía en un dominio fundamental de un subgrupo de índice infinito. Son cuestiones súper específicas, ¿ya? En el fondo, eso. ¿Alguna otra pregunta del público? Seguramente conoció, cuando yo tengo estos obstáculos, yo sé cuál es la tasa de difusión, que puedo hacer la renormalización, llevar el límite a un modelo continuo y sacar un movimiento colombiano. Mira, por ejemplo, en el caso de estos monos, se sabe que la tasa de difusión es este número que está acá. No me preguntéis por qué. O sea, yo sé por qué, pero la tasa de difusión es este número, ¿ya? Entonces, una pregunta, ¿cierto? En el sentido de lo que dice Andrés, es que, por ejemplo, cuando uno tiene el límite de la cantidad de bordes, ¿cierto? Uno podría pensar, por ejemplo, en este mismo problema con obstáculos circulares, por ejemplo, ¿no? En vez de poner rectángulos, ya, la dinámica de esto se entiende, se llaman billares de Sinai, ¿cierto? Y se entiende la dinámica y son mucho más similares a los conocimientos clásicos tienen difusiones normales, ¿cierto? Que funcionan como el teorema central del límite, etc. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si aproximamos al círculo por cosas de ese estilo, ¿cierto? Si el M es suficientemente grande, si estoy entendiendo bien la pregunta de Andrés, ¿cierto? Uno podría hacer así, ¿cierto?
Y sí, bueno, eso es una buena aproximación. ¿Qué pasa con la difusión de esto cuando m es grande? Bueno, se puede demostrar que este número de acá tiende a 0. Bueno, no ese número, la difusión en este caso tiende a 0 cuando m tiende a infinito, ¿ya? Y lo que pasa en este caso, ¿cierto? La explicación moral es que aproximar el círculo por cosas así es una pésima aproximación. Esa es la explicación moral, ¿cierto? En teoría, si yo tuviera cosas, si en vez de usar cosas que son rectangulares, usara, por ejemplo, polígonos regulares, lo que se espera es que sí fuera una buena aproximación, ¿no? Que tiene más sentido. Pero eso. ¿Otra pregunta? Sí, Daniel. Yo quería preguntar si tú consideras ahora el plano hiperbólico de H que tú escribiste, consideras la geodésica y la manera de rebotar, no sé, me imagino que tienes que dictar una cosa. Hay billares hiperbólicos, sí. ¿Y el mismo problema ahí como...? No es de mi expertise, pero sí existen los billares hiperbólicos, ¿cierto? En el fondo, la pregunta de Daniel es ¿qué pasa si en vez de ocupar la geometría plana del plano, ¿cierto? Para estudiar billares, considero un polígono en un espacio con una geometría distinta, como por ejemplo la geometría hiperbólica, donde también existe la noción de líneas rectas, ¿cierto? Y de ángulos, y por lo tanto uno podría considerar un polígono que en el fondo que está formado por una región cuyo borde está formado por líneas rectas y estudiar cómo se comportan estas líneas rectas, que en el caso del plano hiperbólico, ¿cierto? Son semicírculos euclidianos, cómo se comportaría la dinámica. Existen esos billares, el conocimiento es mucho más limitado, hasta el mío sobre todo, pero eso, no sabría decirte cómo funciona ese mundo hiperbólico ni otros casos, pero se puede. ¿Y la geometría esférica? En la geometría esférica creo que hay resultados súper... sí, creo que también hay resultados. Pero ¿tiene sentido también? Sí, también, en cualquier geometría en el fondo, o sea, no en cualquier geometría que tenga una noción de líneas rectas y de ángulos. ¿Ya? Donde en el fondo uno puede dibujar polígonos y trayectorias de billares adentro. Sí, sí, es una pregunta interesante, de hecho. Bueno, si no hay más preguntas del público, agradezcamos nuevamente a Ángel por su charla. Muchas gracias.